Hola queridos amigos, llegamos finalmente al capítulo 6 de nuestro paseo por la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Así que estamos llegando al final de nuestro recorrido. De esta carta donde Pablo, como un padre, dijimos al principio, de manera muy preocupada, se dirige a una iglesia que él amaba, a una iglesia que le preocupa porque los Gálatas están yendo por el camino equivocado, están yendo por el camino que no corresponde, que es el camino de ir por otro evangelio, no por el evangelio de la gracia, por el evangelio de Cristo, por lo que realmente Pablo había transmitido. A través de la carta a los Gálatas, Pablo va a dejar claro que hay un solo evangelio. No hay muchos evangelios. El evangelio finalmente es uno y ese es el evangelio que tiene que llegar a todas las personas, el evangelio que tiene que ser aceptado, el evangelio que tiene que ser vivido, el evangelio que tiene que ser comprendido, el evangelio que tiene que ser realmente vivido en la vida de cada creyente. En el capítulo 6, Pablo menciona algo que es muy, pero muy interesante. Incluso aquí hay un juego de palabras que nosotros no lo notamos muy bien en la traducción, pero vamos a tratar de juntos ir comprendiendo lo que nos está diciendo aquí también la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Quiero que nos detengamos brevemente en el versículo 1, cuando dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa restaurar a una persona con espíritu de mansedumbre? ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol San Pablo? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que a lo largo de la historia del cristianismo, el pecado ha sido tratado como un delito, especialmente desde la Edad Media en adelante. El pecado, cualquier forma de pecado, era visto como un delito que alteraba el orden social finalmente. De ahí que en el futuro surgirían instrumentos como la Inquisición, que tenía el propósito de demostrar que había una herejía en alguien, y el hereje y su herejía eran finalmente objeto de una alteración en el orden de la sociedad y por eso eran condenados. Se utilizaron diferentes fórmulas para condenar a los pecadores o a los que incurrían en pecado. La incomunión, el interdicto, bueno, todos eran formas a través de las cuales una persona o una ciudad completa podían ser declaradas bajo pecado fuera del ámbito de la iglesia y eran expulsadas y condenadas por lo que habían hecho. Expulsar a una persona, quitar a una persona de la iglesia es una tarea realmente que no está en la visión de Jesús. Jesús vino para salvar, vino para restaurar. No hay ninguna parte en los evangelios donde nosotros veamos que Jesús a un publicano o a un fariseo lo echa fuera de la iglesia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa si en el ámbito de la vida cristiana alguna persona es sorprendida, como dice aquí, en alguna falta? Si alguna persona ha errado el blanco, si alguna persona se ha equivocado, ha fallado, ha caído, ha cometido una transgresión de la ley, de los mandamientos, de la voluntad de Dios. Lo primero que se nos dice aquí es que a esa persona hay que restaurarla. El propósito de toda atención al hermano que ha caído es restaurarlo. Y luego dice: vosotros que sois espirituales. Aquí hay algo muy importante. Si yo creo que soy espiritual y la persona ha caído en la carne, pues si yo soy espiritual, soy la persona que realmente tiene que hacerlo, pero con el espíritu realmente de Cristo, porque si el espíritu de Cristo está en mí, me voy a dirigir a esa persona, como dice aquí, con un espíritu de mansedumbre. El propósito es restaurar.
Cuando una persona ha fallado, lo que tenemos que buscar es restaurar a esa persona, ayudar a esa persona para que finalmente esa persona pueda superar el problema que tiene. Así que no debiéramos plantearnos el pecado de mi prójimo como algo por lo cual yo debo separarlo del cuerpo de Cristo. Muy por el contrario, debo restaurarle para que él pueda mantenerse dentro del cuerpo de Cristo. Cualquier otra forma de intervención en la vida de una persona no obedece al espíritu del Evangelio. No está dentro de lo que Cristo plantea como restauración para una persona que ha caído, que ha fallado, que ha sido, tomando la terminología de Juan, sorprendida en el acto mismo de pecado. En este caso, recordando a la mujer que fue sorprendida en adulterio. El no te condeno de Jesús es importante y se aplica a todas las personas que han caído en alguna falta grave. Pero a continuación dice el apóstol San Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Mirad, qué interesante, porque aquí hay una palabra que es la palabra varos, y esta palabra significa peso, ¿no? Significa incluso grasa. O sea, hay que aprender a llevar el peso del otro. Hay que aprender a llevar lo que le resulta pesado al otro. Hay personas que en su existencia vienen con cargas, ya tienen cargas que son producto de su propia existencia. Entonces, no tenemos que hacerle la vida más pesada, no hay que ponerle más varos, no hay que ponerle más peso, no hay que ponerle más grasa, no hay que engordarlo más, porque ya viene con el peso que tiene de la propia vida. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia, lo que la iglesia no tiene que hacer es hacerle más pesada la vida a una persona, es hacerle más difícil la vida a una persona, sino amarla, porque cuando nosotros amamos y llevamos la carga del otro, como dice aquí a continuación, así estamos cumpliendo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor al prójimo. Y dice aquí a continuación, cada uno debe someter su propia obra a prueba. Yo no estoy para probar la vida de nadie, ni para ponerle peso a nadie, ni para condenar a nadie. Yo en todo caso me debo examinar a mí, debo probar mi propia vida, debo ver cómo estoy yo en mi relación con el Señor. Y si veo que alguien ha fallado en su relación o ha cometido una falta, lo que tengo que hacer es ayudarlo a llevar esa carga, no ponerle más carga. Ayudarlo a llevar ese peso, no ponerle más peso. No hacerle más gordo el problema, por así decirlo. Mirad a continuación, hay otra frase de Pablo. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, es interesante porque aquí aparece otra palabra, ya no es varos, es fortión. Y esta palabra significa carga, ¿sí? La carga que se pone en un barco, por ejemplo, ¿no? En las bodegas del barco, puede significar una mochila o puede significar también una mujer embarazada. O sea, finalmente todos tenemos cargas, todos tenemos cosas que pueden ser muy pesadas. El hecho de que fortión signifique la carga que se pone en un barco alude a que a veces cargas muy dentro de nosotros, cosas que vienen como resultado de traumas, de conflictos, de problemas que nosotros venimos heredando, y eso está dentro, está en lo profundo de nosotros, está en la bodega de nuestra mente. Y tenemos cosas que realmente son un peso que llevamos. Aquí esta palabra también significa mujer embarazada o una mochila, algo que está cargado de algo. Pues todos finalmente somos personas que en este mundo tenemos diferentes tipos de cargas. Entonces, ¿no sería mejor plantearnos nuestras relaciones dentro de la iglesia no como buenos contra malos, no como justos contra injustos, no como espirituales contra carnales, sino más bien plantearnos que somos hermanos que comparten cargas semejantes, que tenemos todos nosotros nuestra mochila a cuesta, que todos llevamos algo muy dentro de nosotros en la bodega de nuestra mente, que todos nosotros de alguna manera llevamos algo pesado a cuesta. ¿No sería mejor vernos a cada uno de nosotros finalmente como personas necesitadas de amor, de compasión, de misericordia? Sí, y eso es lo que nos propone Jesús. Sobrellevar el peso los unos de los otros, comprendiendo que todos tenemos cosas muy pesadas en la vida, porque tenemos nuestras luchas, porque tenemos nuestros dramas personales, porque tenemos nuestros inconvenientes. Así que la próxima vez que tú te acerques a un hermano tuyo que ha cometido una falta, recuerda, él lleva cargas en la vida. Tú también. No le hagas la vida de él más difícil. Ama como Jesús amó, porque finalmente Cristo nos vino a enseñar
que el amor de Dios está por encima de la miseria del ser humano. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.